Vamos a hablar de las características moleculares de la enfermedad y de las nuevas clasificaciones que hay, para después hablar de los tratamientos sistémicos. Para conocer lo nuevo, tenemos primero que estudiar el pasado. Tenemos que conocer bien lo que había para saber si la novedad sirve para algo. Y esto lo dijo Confucio, no es para que se confundan. Es la segunda neoplasia más frecuente en el sistema genitourinario. El carcinoma urotelial es la histología más predominante. Puede salir desde la pelvis renal, uretra, hasta la vejiga. Aproximadamente el 25% de los pacientes va a tener enfermedad músculo-invasiva, y la enfermedad músculo-invasiva ya implica un tratamiento multimodal, ¿ok? O sea, la enfermedad músculo-invasiva bien tratada necesita de un oncólogo, necesita de un urólogo o oncólogo que sea capaz de metérsele a esa cirugía, o, en su defecto, de un radioterapeuta que se le mida a hacer un tratamiento radical sobre la vejiga. La tasa de supervivencia a 5 años con los tratamientos contemporáneos es solo del 15%. ¿Qué tratamientos tenemos nuevos hasta 2015 en los tumores geniturinarios? El cáncer renal estaba volando con el sorafenib, con el sunitinib, el tensirolimab, el Avastin, después vino el everolimus, el pazopanib, después vino el axitinib. En cáncer de próstata siempre ha ido muy rápido, y en cáncer de vejiga hasta el 2015 solo tuvimos un estudio positivo marginalmente gracias a unos cuadres y descuadres estadísticos de los cuales no voy a mencionar mucho porque son hechos por una autoridad en esta enfermedad y que ha aportado mucho, el doctor Belmont. Pero ese estudio fue realmente marginalmente positivo desde el punto de vista estadístico, y desde el punto de vista clínico nunca lo vamos a saber. Y esto solo se podía usar en Europa, ¿ok? Entonces, en cáncer de vejiga estábamos peor que ayer en sarcomas. Como estadísticas, a nivel colombiano, más de 1.100 casos, más de 400 muertes al año debido a esta enfermedad. Es la cuarta neoplasia maligna en los hombres a nivel mundial. Y como les decía, ahí está la bibliografía del análisis que les decía, de que muy pocos pacientes están bien manejados de acuerdo a las guías. La mayoría de las veces esta enfermedad se diagnostica no musculoinvasiva. Y ahí es donde tenemos la posibilidad de curar a los pacientes si los tratamos de acuerdo a las guías. Se supone que 1/3 de estos pacientes de enfermedad no musculoinvasiva, si se tratan bien, no van a tener recidiva. A pesar de tratarlos bien, 1/3 va a recidivar. Y esa recidiva tiene un 30% de generar enfermedad musculoinvasiva. ¿Ok? Estas son los tratamientos estándar del cáncer de vejiga inicial. Ya saben que el PTA, PT1 y el tumor in situ, de manera estándar lo que hay que hacer es la resección transuretral y los tratamientos intravesicales. Esto, como les decía, tiene una tasa de curación de alrededor del 70%, es decir, que 1/3 van a recidivar o van a generar una enfermedad músculoinvasiva. ¿Cuál es el tratamiento estándar de la enfermedad músculoinvasiva y que desafortunadamente en Colombia no podemos hacer debido a problemas del sistema de salud, de problemas logísticos, de problemas de escasez de profesionales? La cistectomía radical con linfadenectomía pélvica después de haber hecho una neoadyuvancia, ¿ok? De estos pacientes solo se curan la mitad. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Una situación funcional mala, una enfermedad visceral. La enfermedad visceral que más pesa en cuanto al pronóstico es la enfermedad hepática, y todo esto se correlaciona con una disminución de la supervivencia. La presencia de metástasis óseas o hepáticas, el mal performance, son predictivos de mala supervivencia, y los pacientes con alguno de estas características tienen una supervivencia mediana de 9.3 meses, y los que no la tienen 3 veces más. Si le añadimos la hemoglobina y a las metástasis hepáticas y el ECOG en segunda línea, tenemos los factores
pronósticos de Belmont que les voy a mostrar ahorita y que dividen el pronóstico de los pacientes de manera bastante clara. Como les decía, en primera línea, estos son los criterios del Memorial, ECOG y enfermedad visceral. No me sirve cualquier enfermedad visceral, sino pulmonar, hepática o ósea, y viven desde los 9.3 hasta los 33 meses. Estos son los criterios de Belmont, ECOG, enfermedad hepática exclusivamente, y hemoglobina menor de 10. También nos discrimina bastante bien los pacientes. ¿Okay? Y para seguir con el tema de las definiciones, a la hora de tomar las decisiones terapéuticas en primera línea, necesitamos saber si ese paciente que tenemos enfrente, que muchas veces tiene bastante comorbilidad, porque para poder generar un cáncer de vejiga no solo necesitas que te hayan radiado la próstata, ese paciente ha tenido que haber fumado mucho, ha tenido que haber tenido ECOG, un ECOG que se va deteriorando, EPOC, muchas veces vienen con factores de riesgo cardiovascular importantes y ya con una afectación renal de su funcionalidad. Entonces, ¿cómo definimos los pacientes que no pueden recibir cisplatino? Cisplatino es básico en el tratamiento, como les voy a mostrar más adelante, porque los pacientes que se tratan con cisplatino tienen una mejor supervivencia libre de progresión, una mejor supervivencia global y unas mejores tasas de respuesta. Los ensayos clínicos definieron a los pacientes con ECOG igual o mayor a 2 o un Karnofsky de 60 a 70, los pacientes con un aclaramiento de creatinina menor a 60, los pacientes con una pérdida audiométrica mayor o igual a grado 2, con una neuropatía periférica mayor o igual a grado 2 o con una insuficiencia cardíaca grado 3. Uno o más debe estar presente para nosotros excluir al paciente de la posibilidad de recibir cisplatino. Vamos a seguir hablando de las características de la enfermedad. Este artículo yo creo que fue un antes y un después en la clasificación molecular de la enfermedad. Nos permitió analizar más de 130 pacientes con tumores T2 a T4, con histologías diferentes y que este estudio encontró que había más de 30 genes significativamente mutados y que permitió clasificar a la enfermedad en tumores basales, que tienen una quimiosensibilidad y que tienen ciertas alteraciones en EGFR y en HIF1, y los tumores luminales que en realidad se terminan distribuyendo en estos 4 tipos y que lo que vienen a demostrarnos es que dependiendo del origen celular, la enfermedad va a expresar unos factores, unas mutaciones o otras. ¿Okay? Entonces, cuando la enfermedad se origina de las células basales, tiene más posibilidades de tener mutaciones en EGFR, y cuando la enfermedad sale más de las células luminales, tiene más posibilidad de tener afectaciones, amplificaciones o mutaciones en FGFR. Esto ya está empezando a tener una implicación terapéutica. En ASCO del 2017 se presentó una actualización de este importante trabajo y además de lo que les acabo de decir, encontraron una firma encontraron una firma en el complejo enzimático ApoVec que está implicado en la remodelación de la cromatina y del ADN, que hacía que si se sumaban los pacientes con ApoVec y con mutaciones en RCC1 y RCC2, tenían una supervivencia exquisitamente larga. ¿Okay? Entonces, somos capaces de encontrar y de discriminar pacientes mediante las firmas génicas que van a ir mejor. Y en un futuro, la mutación, la firma High ApoVec o la firma 2 o la firma 3 o la firma 4 van a tener cada una un tratamiento diferente y cada una tiene un pronóstico diferente, y este es el algoritmo terapéutico que empiezan como a dilucidar los autores acerca de que los pacientes con tumores luminales papilares, como tienen
pocas posibilidades de respuesta a ciertos tratamientos como la quimioterapia, pues hay que buscarles otra cosa. Los tumores luminales infiltrados podrían beneficiarse de la neoadyuvancia basada en cisplatino o de los anti-PDL1. Los tumores luminales solos son aquellos que tienen tumores más fríos y que no van a responder a inmunoterapia y que tenemos que buscar algún tipo de terapia target. Los basales escamosos, los basales, que muchos de estos son mezclas de uroteliales con escamosos, tienen bastante infiltración linfocitaria y pueden responder bien a quimio o a inmunoterapia, y el subtipo menos frecuente, pero que tiene características de bastante agresividad, es bueno identificarlo mediante estas firmas porque nos puede indicar que van a necesitar tratamiento con cisplatino de topósito. Ya empezamos a hablar un poquito del tratamiento sistémico. Como les decía, hasta el 2015 no teníamos absolutamente nada en cáncer de vejiga, nada nuevo, solo la vinflunina y en Europa. Y a partir de aquí, un diciembre de 2015 en el cual empezaron a salir muchos artículos. El primer artículo que salió fue el de atezolizumab, y eso empezó a cambiarnos el paradigma, y vean todas las inmunoterapias que se han aprobado en esta enfermedad, tanto por la FDA como por la EMA. Antes de meternos con la inmunoterapia, tenemos que ver, como decía Confucio, para no confundirlos, qué nos daba la quimioterapia, para ver si de verdad la inmunoterapia nos va a aportar algo. Pues todos estos estudios de quimioterapia dividieron la comunidad de oncólogos que nos dedicamos a esto en unos que van con el cuchillo entre los dientes, que hacen MVAC, dosis densas de MVAC, y otros un poco más tranquilos que hacemos cisplatina-gencitabina. Realmente son para mí equivalentes en cuanto a resultados. Vean cómo cambian los esquemas cuando se utiliza carboplatino, vean cómo disminuye la supervivencia libre global y la supervivencia libre de progresión, y esto es lo que nos da más de un año, ¿ok? Entre 12 y 14 meses. Estas son las guías europeas. El paciente con enfermedad metastásica, si tiene un mal ICOG y una pobre función renal, despídete de él, porque acuérdense de los factores del memorial, que van a vivir poquito y que lo que tenemos que intentar hacer es no hacer daño. Los pacientes que tienen algo de función, de situación funcional adecuada, pues se recomendaba carboplatino con gencitabina o monoterapias, ¿ok? Los pacientes que pueden recibir cisplatino, MVAC, cisplatino-gencitabina o dosis densas de MVAC, cuando el paciente progresaba, en menos de 12 meses teníamos quimioterapia con taxanos de este lado del charco y de aquel lado flunina, o ensayos clínicos con muy poquitas perspectivas, ¿ok? Cuando la progresión se daba después de los 12 meses, que alguno que otro paciente hemos tenido, se podía hacer rechallenge con el platino. Entonces, esto que les acabo de decir se resume en dos cosas: si es fit, cisplatino; si es unfit, carbo; y segunda línea, vinflunino taxanos. No había más. Para que no se les olvide y volver a decírselos, primera línea, el cisplatino nos da las combinaciones basadas en cisplatino nos dan unas tasas de respuesta del 50 a 60%. Una mediana de supervivencia global, lo que les dije, 12, 14, 15 meses. Una posibilidad de supervivencia al año de un 60%. Los pacientes que son unfit para cisplatino, que van a recibir carbo, unas tasas de respuesta del 36%, unas medianas de supervivencia global de 9 meses, y al año están vivos alrededor del 40%. Ya en segunda línea, 7 meses de supervivencia global y al año un 26%. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto y cómo pensamos que pueda cambiar? Con los agentes anti-PD1 y anti-PDL1, en primera línea, en pacientes elegibles para platino, tenemos unas tasas de respuesta del 15% al 27% y unas sobrevividas de hasta 10.3 meses. En pacientes inelegibles,
23% y una sobrevida de hasta 15 meses. ¿Ok? O sea, comparando con carboplatino es más equiparable, pero con cisplatino no tanto. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para los pacientes FIT? Lo que les acabo de decir. Cisplatinos de citabina o NVAC clásico. ¿Ok? Estos son los resultados. A 10 años viven lo mismo, 14 meses, 15 meses, hazard ratio de 1.09, estadísticamente son iguales. El tratamiento estándar del paciente FIT debe ser alguno de estos y nos da esto. ¿Okay? El paciente inelegible, GenCarbo. ¿Qué pasa con el paciente ANFIT? Ya saben que tiene que cumplir alguno de los criterios para no darle cisplatino porque tenemos que intentar forzar el cisplatino, porque es mejor. Metotrexate, carboplatino o vinblastina o GenCarbo. Y Encavi o GenCarbo nos da una supervivencia global bastante similar con un mejor perfil de toxicidad para carbogen. Se intentó mejorar esto, pero no hubo muy buenos resultados y por eso a partir del 2015, lo que les decía, se empezaron a desarrollar las inmunoterapias basados en que hay una alta tasa de mutaciones, una alta carga mutacional en el cáncer de vejiga y que los nuevos inhibidores de PD-1 nos podían ayudar a tratarlos. Estos son tinciones de pacientes con cáncer de vejiga. Vean cómo no tiñe tampoco como el cáncer de mama, pero tanto con el cáncer de pulmón no. Entonces está como una situación intermedia de positividad de PD1 y de PDL1 en la inmunistoquímica. Y en los pacientes inelegibles para cisplatino fue donde se empezaron a desarrollar. Entonces, los primeros estudios que salieron fueron pembrolizumab y atezolizumab, una mediana de seguimiento de 11.5 y de 29 meses, tasas de respuesta 25-30%, medianas de supervivencia global desde 11.5 hasta 16 meses y una tasa de sobrevida al año 48 y 58. ¿Ok? Esto es lo que nos daban. Esta es una tabla resumen de lo que les acabo de decir de los pacientes en primera línea y la duración de la respuesta. Entonces, pacientes con carcinoma urotelial avanzado, ya saben que son pacientes frágiles, que son pacientes mayores, que en primera línea el cisplatino es lo que más nos va a aportar en cuanto a la supervivencia y que los nuevos fármacos han mostrado actividad antitumoral en primera línea y unas tasas de respuesta de alrededor del 20-25% y unas posibilidades de supervivencia al año bastante aceptables. Keynote 052. Pacientes con carcinoma urotelial avanzado, no quimioterapia previa, ECOG 0 a 2, pacientes inelegibles para cisplatino, aclaramientos de creatinina menores de 60, pacientes con ECOG PS2, pérdida de audición, se randomizaron a pembrolizumab se randomizaron todos a pembrolizumab y se incluyeron 370 pacientes. Estas son las características basales, pacientes mayores, habían hasta casi un 30% de pacientes mayores de 80 años, ECOG 2, 42%, incluyeron pacientes con tumores del tracto urinario superior, la mayoría eran de vejiga y hasta un 20% con metástasis hepáticas. Tasa de respuestas objetivas hasta un 29% y con un mayor seguimiento que se presentó en ASCO del 17, hubo un 5% de incremento en las tasas de respuesta. Esto no quiere decir que estos fármacos actúen lentamente, sino que con el tiempo se pueden ver más respuestas. ¿Okay? La mediana de respuesta es habitualmente, si el paciente va a responder pronto. Estos son los cambios en tamaño de la enfermedad. Vean el 30% de tasa de respuesta que les acabo de decir. Y en los pacientes con positividad, el Combined Positive Score más de 10, pueden llegar hasta el 50% de respuestas. Pasamos al estudio InVigor 210, que es el de atezolizumab, pacientes inelegibles para cisplatino, 119 pacientes, muy similar los criterios de inclusión que el estudio que les acabo de presentar.
tasa de respuesta para todos los pacientes 23%, y a medida que se iba enriqueciendo la población, aumentaba, pero no de manera muy significativa. ¿Okay? Esto muy probablemente tenía que ver con los problemas del anticuerpo de Roche. Estos son los datos de eficacia. Todos los pacientes, 15.9 meses, una posibilidad de estar vivo al año de un 57%. Listo, entonces, se ve. Íbamos por aquí. Estos eran los resultados que les comentaba del atezolizumab en primera línea, pacientes inelegibles para cisplatino. Entonces, ¿qué tenemos? Primera línea, cisplatino inelegible, cisplatino elegible, Hemcyst o alternativa, dosis densas de MVAC. Esto porque lo hice yo, pero se lo pueden poner al revés en cualquier otro sitio. Cisplatino inelegible, Gencarbo o alternativa atezolizumab o pembrolizumab. Hay que considerar para estos pacientes el testeo de PDL1 porque los pacientes que tienen PDL1 negativo parece que tienen unos peores resultados en supervivencia que el doblete de quimioterapia. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con los pacientes en primera línea porque Carbogen es una alternativa válida. Inmunoterapia en pacientes con refractariedad a platinos. ¿Okay? Vamos a pasar a la segunda línea. El estudio más grande que tenemos, y es un estudio que es indiscutible porque es un estudio que compara cabeza a cabeza las estrategias de inmunoterapia, en este caso el pembrolizumab a 200 miligramos flat dose cada 3 semanas versus quimioterapia, incluyó pacientes con enfermedad urotelial predominantemente, progresión después de 1 o 2 líneas de enfermedad, ECOG de 0 a 2 y los pacientes que se incluyeron fueron 542. Objetivos coprimarios, supervivencia global y supervivencia libre de progresión en todos los pacientes y en los positivos. ¿Okay? Los objetivos secundarios, tasa de respuesta, duración de las respuestas, etc. Esto nos genera un 27% de reducción del riesgo de muerte en los pacientes al compararlo con quimioterapia. La quimioterapia nos dio lo que nos daba habitualmente, 6 a 8 meses, 7.4 meses, y el pembrolizumab nos da 10.3 meses. Y esto es bastante claro desde el punto de vista estadístico, y en los pacientes que tienen mejor marcación hay mejores resultados. Pero al comparar los pacientes en global, pacientes negativos, las respuestas al compararlos con quimioterapia en segunda línea son mejores. ¿Okay? Entonces, indiscutiblemente, el tratamiento de segunda línea de elección a partir de este estudio es el pembrolizumab. Y en el del 2017 se presentaron los resultados actualizados del 045. Estas son las características basales de los pacientes. Incluyeron hasta un 30% de pacientes con metástasis hepáticas. Eran bastante pretratados. Era una enfermedad que era compleja de llevar y con el tiempo mejoró el hazard ratio hasta 0,70. ¿Okay? Con el tiempo vimos más pacientes que iban respondiendo a esta terapia. Vean cómo se mantienen las diferencias. Teníamos a 18 meses hasta un 36% de pacientes vivos. ¿Qué pasa con los pacientes positivos? Pues que van un poco mejor en segunda línea, pero no es tan determinante la marcación como en primera línea. Supervivencia libre de progresión, similar en ambos grupos. Para mí lo incontestable de esto es la supervivencia global y es lo que siempre estamos buscando. ¿Qué pasa con los nuevos biomarcadores? En el subtipo luminal 2 hay mayores tasas de respuestas como se iba sugiriendo y como se iba prediciendo en el TCGA, y estos 52 pacientes demostraron que tenían más posibilidades de respuesta que el resto. Sin embargo, en todos los subtipos se ve respuesta, o sea, no tenemos ningún biomarcador blanco y negro en segunda línea en esta enfermedad. Estos son los resultados con Combined Positive Score más de 10.
¿Qué pasó con el atezolizumab? La cohorte 2 incluyó más de 310 pacientes, 1.200 miligramos cada 21 días. Estos son el resultado del All Comers, todos los pacientes, tasa de respuestas 16%, y la mediana de tratamiento en ese momento era de 12 semanas y no teníamos un seguimiento muy largo. La mediana de supervivencia global 7.9 meses. ¿Okay? Aquí el biomarcador en Roche sí salió un poco mejor, los pacientes positivos hasta 11.9 meses y los pacientes positivos estaban como más restringidos, solo un tercio de los pacientes dio positividad de 2 o 3 cruces. Este es el Checkmate 275, también en pacientes con carcinoma uroterial localmente avanzado, terapias basadas en platino previas y con muestra disponible para análisis, 3 miligramos por kilo cada 2 semanas hasta progresión. Estos son los datos de supervivencia global, All Comers similar al atezo 8.7 meses y en los pacientes positivos hasta 11 meses. ¿Okay? Entonces eso es lo que teníamos en segunda línea con inmunoterapia. Este es un caso con pembrolizumab que tratamos en el 12 de octubre que debe estar aún sin recidiva, ¿verdad? Este es el señor de Toledo. Este señor nos lo mandaron después de varias líneas de tratamiento. Tenía una enfermedad predominantemente ganglionar retroperitoneal. Vean cómo estaba todo el retroperitoneo lleno de lesiones y cómo llegó a una respuesta completa a los meses de tratamiento. Ya no tenía adenopatías en el retroperitoneo con una excelente tolerancia, solo un grado 1 de pseudogripal que le duraba 1 o 2 días y un poquito de cansancio. Este es el resumen de todos los tratamientos que hizo este paciente. Este paciente se empezó a tratar de manera extrainstitucional, empezó carbotaxol, segunda línea vinflunina, gencitabina. Aquí llegó donde nosotros. Este es un esquema de quimioterapia que un poco es de la casa del 12 de octubre y que se lo dimos mientras esperábamos el tratamiento, y ya con pembrolizumab tiene más de 40 meses. Esto tiene 10 meses de retraso. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos en segunda línea con los inhibidores de PD-L1? Que en segunda línea el fármaco con mejores resultados en cuanto a tasa de respuesta es el pembrolizumab. Esto no podemos hacer comparaciones cabeza a cabeza, pero es la droga de elección, tanto por la potencia que mostró el fármaco en segunda línea como por la calidad del estudio que tiene. ¿Okay? En cuanto a los eventos adversos, la verdad es que todos estos fármacos en monoterapia son muy bien tolerados, con unos seguimientos amplios. Los eventos grado 3, 4 y las muertes tóxicas son bastante bajos. Entonces, ¿cómo se trataba el cáncer de vejiga en el pasado, teniendo en cuenta que seguimos en algunos sitios en el pasado? Carcinoma de vejiga no musculoinvasivo, en el 70% de los casos manejo de urología completamente, músculoinvasivo manejo de urología completamente, es decir, la mayoría de los pacientes localizados solo estaban bajo responsabilidad del urólogo y el paciente metastásico ya llegaba al oncólogo para que intentara inventar algo. El presente, ¿cómo debería ser? Un manejo de la enfermedad músculoinvasiva, tanto del urólogo como del oncólogo. En aquellos pacientes inoperables debemos considerar el tratamiento trimodal, que consiste en la resección transuretral máxima y la radioquimioterapia, y en un futuro, vean cómo incluyo aquí al radioterapeuta en aquellos casos que se necesitan, y aquí en un futuro el oncólogo clínico debe inmiscuirse en el territorio urológico para empezar a tratar con estos fármacos de manera más temprana aún, para ese 30% de recidivas que va a llevar a la enfermedad musculoinvasiva y que la mitad de esos pacientes se van a perder. ¿Okay? Como conclusiones, el manejo multidisciplinar es básico, eso siempre queda bien en las conferencias.
Inmunoterapia más quimioterapia en primera línea probablemente va a ser la respuesta en los pacientes elegibles e inelegibles a platino. Ya estos fármacos se están empezando a probar en neoadyuvancia y en enfermedad localizada y estamos empezando a tener pacientes con tratamientos intravesicales. Eso es todo. Gracias.